El día de hoy, Checo Pérez fue el líder que Red Bull necesitaba. El piloto tapatío demostró por qué Bakú es su circuito, ya que el número 11 dominó cada sector, arrebatándole genialmente récords a Charles Leclerc y Max Verstappen en distintas ocasiones. El desempeño del mexicano fue tan bueno que largará por delante del tricampeón del mundo. Por su parte, el piloto neerlandés explotó en contra de Red Bull debido a la decepcionante sesión de clasificación que realizó y se dijo perdido en el RB20, pero el que sin duda se llevó la tarde de Azerbaiyán fue Franco Colapinto, ya que fue brillante en cada sesión de clasificación, llevando de la mano a Williams a un estado competitivo que jamás habían experimentado en la temporada. James Bowles explotó de felicidad debido a Franco y el paddock quedó incrédulo por su brillante conducción. Incluso Max Verstappen se dijo sorprendido por la habilidad del argentino. ¿Quieres saber todos los detalles? ¡Comenzamos! La tercera práctica se puso en marcha bajo un cielo nublado y hasta con algunas gotas de lluvia, condiciones muy diferentes a las del viernes y a las que se esperan para el domingo. Iniciando los primeros minutos del crono, los Bulls salían a pista y Checo reportaba. Después de una vuelta de reconocimiento, volvían a los boxes. Minutos después, veíamos en pista a Fernando Alonso, quien mostraba un rebote significante en recta y preferiría volver a los boxes. Con apenas unas vueltas de algunos pilotos y sin tiempos marcados aún, veríamos completamente parado a un Alpine en medio de la pista. Este sería Esteban Ocon. Se mostraban las banderas amarillas y poco después cambiarían a rojas. I got a problem. Scenario 12 and box, please. Scenario 12 and box for the moment. I don't think I can make it. Okay, understood. No, it's done. Mal y de malas para el piloto francés, que ya se había perdido toda la primera práctica del viernes por un problema en la unidad de potencia, y hoy se repiten los problemas tras quedarse detenido entre las curvas 17 y 18. Los comisarios continuaban con sus labores, retirando el auto, y los pilotos ya se encontraban listos para volver a la pista, todos con neumáticos blandos. Norris, está en la Ferrari, se suma, no hay ni un solo piloto que no tenga neumático rojo, así que esto va a ser, como siempre a estas alturas, una mini clasificación. Con poco más de media hora de prácticas, todos aprovechaban el tiempo y salían. Piastri, quien encabezaba la fila, reportaba. So, very light drops of rain. Understood. So far we have not seen them affect the track at any point. En el minuto 32, Piastri marcaba el primer crono de la sesión, con un tiempo alto de 1:45 con 476 milésimas. Poco después, Verstappen cerraba y se colocaba primero, superando al de McLaren por 2 décimas y media, y Checo subía a tercero. Albon, quien venía con récord en el segundo y tercer sector, se colocaba en la punta, superando a Max por 838 milésimas, y lo seguía Franco, que cerraba vuelta y se colocaba segundo. La pista continuaba mejorando y Hülkenberg sorprendía subiendo a segundo, pero era relegado por Piastri, que lo superaba por más de media décima. Checo abría vuelta rápida, mejorando sus tiempos y con récord en el segundo sector. Sin embargo, levantaría el pie del acelerador sin poder completar la vuelta debido a una bandera roja. Esta vez el responsable sería el joven novato Oliver Bearman, quien destrozaba por completo la suspensión delantera del lado izquierdo del Haas, luego de que al no encontrar su marca de frenada intentaría tomar la escapatoria, pero no la conseguiría y terminaba estampado en las Tech Pro en su segunda vuelta. Bearman no lo podía creer y mostraba su descontento. Okay, Ollie. You okay? Oh, I'm such an idiot. Ah, Bueno, Is the car damaged? yeah, I couldn't out of that time. La práctica se reanudaba con 22 minutos restantes, y Lando sería el único quien no contaba con tiempos cronometrados. Norris se disponía a marcar su primer crono y abría vuelta rápida. Cerraba y se colocaba primero, con 1:44 con 226 milésimas. Leclerc cerraba vuelta y se colocaba por arriba de Albon. Sainz cerraba tercero. Los Bulls abrían vuelta rápida y Max Verstappen mejoraba sus tiempos, subiendo a segundo, y Checo cerraba vuelta superando a Max por casi 2 décimas, posicionándose por encima de Leclerc, que le ganaba por 66 milésimas y se convertía en el nuevo líder. Mientras tanto, Piastri venía con los sectores 1 y 2 morados, haciendo un muy buen tiempo, y cerraría primero con 1:42 con 749 milésimas, siendo por ahora el mejor tiempo de las 3 prácticas. Russell comenzaba a escuchar algo raro en el auto y decía por la radio: Just check the PU, something feels and sounds a little bit funny. Mainly under braking and off throttle. Comenzando su vuelta rápida, George bloqueaba y se pasaba de largo en la curva 2, echando a perder las llantas nuevas por las que había cambiado, y se quejaba por la radio. This guy's just in the middle of the road. Hey,
Con poco menos de 10 minutos, Hamilton se encontraba cerrando vuelta rápida y se colocaba segundo. Leclerc, quien venía por detrás, se colocaría primero con 1.45 con 554 milésimas, mejorando el tiempo de Piastri por 185 milésimas. En este momento ya podíamos ver 4 marcas en los 4 primeros lugares. Mientras tanto, Gasly se pasaba de largo en la curva 3 y tomaba la escapatoria. Russell mejoraba su tiempo y subía a tercero. Los de Williams cerraban vuelta y Albon lograba subir a quinto lugar, y poco más adelante Franco lo alcanzaba en séptimo, con una diferencia de 4 centésimas y media de su compañero. Carlos Sainz se encontraba en vuelta rápida, cuando de pronto tuvo una maniobra brusca y se quejaba. This was huge. What he just did was crazy. Con 2 minutos para la bandera a cuadros, Russell colocaba a Mercedes en lo más alto de los tiempos, con un crono de 1.42 con 514 milésimas, logrando el mejor tiempo hasta el momento del fin de semana. Leclerc intentaría subir, conseguiría mejorar su tiempo, pero no le alcanzaba, y se mantenía segundo a 13 milésimas del tiempo del británico. Ya con ceros en el reloj, todos los demás en pista cerraban vuelta, pero ya no subirían de posición. Terminaban las prácticas libres 3 y así terminaban de la siguiente manera. Abróchense los cinturones porque empezamos nuestra primera sección de noticias, con fuego puro, ya que la presentación de Adrian Newey en Aston Martin y algunas de sus declaraciones cayeron muy mal en Red Bull y el equipo de Milton Keynes tomó cartas en el asunto. La esplendorosa presentación de Adrian Newey en Aston Martin fue desconcertante, sobre todo cuando sigue siendo empleado de Red Bull. En Gran Bretaña hizo acordar a cuando el futbolista Paul Ince posó para fotografías con una camiseta del Manchester United cuando aún era jugador del West Ham United en 1989. La fotografía fue expuesta por los medios de comunicación antes de que Ince hubiera firmado y fue duramente criticado por hacerlo antes de completar el fichaje. Sin embargo, aquel incidente fue un desafortunado error, mientras que la revelación de Newey estaba muy pensada para el público. Uno se pregunta cómo fue recibido tanto en la fábrica de Red Bull en Milton Keynes como en la sede central de la compañía en Austria. Ver a Newey desfilando por la flamante fábrica de Aston en Silverstone y luego hablando efusivamente y largo y tendido de su alegría por incorporarse como accionista y socio director técnico parece que no cayó bien en quienes todavía son sus empleadores. Lo hizo con el logotipo de Aston Martin como telón de fondo, pero sin dejar de formar parte de la nómina de Red Bull. Fue una decisión sin precedentes celebrar una rueda de prensa de este tipo para un nombramiento técnico cuando normalmente bastaría con un comunicado de prensa, mientras que se podría haber celebrado una rueda de prensa completa cuando Newey empieza a trabajar oficialmente en Aston Martin en marzo. Motorsport.com dijo que después de la presentación en Aston, Newey regresó a la fábrica de Red Bull en Milton Keynes para reanudar el trabajo en el coche de calle RB17. También se puso el ojo su entrevista en el High Performance Podcast, que coincidió con su anuncio, en la que dijo que no había formado parte del equipo de Fórmula 1 de Red Bull desde el GP de Japón. Newey dijo: he estado fuera del equipo de Fórmula 1 desde después de Suzuka, allá por finales de abril, pero todavía he estado trabajando duro en el coche de calle RB17, que es un proyecto paralelo. Seguiré trabajando en él hasta después del 1 de marzo, pero no tanto desde la fábrica, sino más bien hablando con los chicos por videoconferencia y correo electrónico, y cuando el coche empiece las pruebas en pista en verano, asistiendo a las mismas. Sin embargo, Newey ha estado en varias carreras desde aquel GP de Japón e incluso se sentó en el muro de pits 2 carreras más tarde en Miami. Como consecuencia, se entiende que ha sido removido del personal de viaje de Red Bull y ya no asistirá a las carreras. Estaba previsto que asistiera al GP de Estados Unidos en Austin el mes que viene. Sí, continuará trabajando en el RB17 en la fábrica del equipo una vez que regrese de sus vacaciones, pero cabe preguntarse cómo será recibido. Por otra parte, Helmut Marko se ha pronunciado sobre las especulaciones que rodea el futuro de Max Verstappen, después de que Aston Martin dijera que la puerta estaba abierta para el tricampeón del mundo. El jueves, pocos días después de que Aston Martin anunciara el fichaje de Adrian Newey, a partir de marzo de 2025, el jefe de equipo, Mike Crack, dijo que la presencia del legendario diseñador podría hacer que Max Verstappen se interesara. El propietario, Lawrence Stroll, no ha escatimado en gastos para convertir a su equipo en aspirante al campeonato, invirtiendo fuertemente en instalaciones de última generación y reuniendo un equipo técnico de profesionales serios con Newey al timón. Verstappen tiene contrato con Red Bull hasta finales de 2028, pero hay cláusulas en su contrato que le permiten marcharse antes. El propio ganador de 61 carreras dijo en Bakú en un comunicado que un fichaje por Aston Martin es algo en lo que pensar en el futuro. En respuesta a una pregunta de Klein
Zeitung, Helmut Marko comentó: Max irá donde pueda ganar. Aston Martin tiene la fábrica más moderna. El túnel de viento estará operativo el año que viene y los motores Honda estarán por encima. Todo está encajando. El asesor también reconoció que los resultados de Newey hablan por sí solos. Si miras la historia, está claro que allá donde ha ido Newey, la mejora ha sido espectacular. No veo por qué debería ser diferente en Aston Martin. Marko, sin embargo, se apresuró a descartar cualquier sugerencia de que Verstappen vaya a dejar Red Bull en un futuro próximo. Él sabe que puede ganar campeonatos con nosotros si superamos este campeonato. Esa es la condición absolutamente necesaria. Verstappen, que tiene una convincente ventaja de 62 puntos en el campeonato individual sobre Lando Norris de McLaren, tiene la situación bajo control por ahora, a pesar de su problemático RB20. McLaren se ha mostrado más fuerte en las últimas carreras, pero Verstappen y Red Bull siguen siendo los favoritos este año. De cara al futuro, Marko afirma que Aston Martin se enfrenta a serios retos a pesar de los últimos acontecimientos. Adrian Newey no puede empezar hasta el 1 de marzo de 2025, que es relativamente tarde. En Aston Martin sin duda tendrán que conocerse primero. La temperatura en pista aumentaba a 37 grados centígrados. Los asistentes en el Baku City Circuit se reponían de las emociones de las prácticas 3. Ya los pilotos se formaban en el pit lane, pero tanto los Ferrari como los Red Bull se reservaban. Ollie Berman esperaba turno en la fila. Los mecánicos de Haas trabajaron rápido. El reloj les liberaba para disputar la primera ronda de clasificación. Mientras todos calentaban las gomas, veríamos a los Mercedes que salían con neumáticos medios, obviamente intentando reservarse el compuesto blando para las próximas sesiones de clasificación. Russell lanzaba su vuelta rápida, pero abortaba. Los primeros tiempos todavía eran altos. Verstappen lanzaba vuelta rápida, pero los récords se los iba arrebatando Pérez. Sergio mejoraba el tiempo de Max por 2 décimas, robándole la punta. Restando 12 minutos, Leclerc cerraba vuelta, pero no alcanzaba a Checo y quedaba a 10,5. Todos intentaban llevar al límite sus monoplazas y Ricciardo lo demostraba, rozando los muros. Sainz, después de abortar vuelta, iniciaba con récord en el primer sector. Max se quejaba por la radio. Yeah, the car is jumping around like crazy on the rear axle. El madrileño se colocaba segundo a 81 milésimas de Pérez. Restaban 9 minutos. Mientras veíamos rodar a Berman, Colapinto se colocaba tercero a 1 décima de Checo. Mientras rodaba Piastri su vuelta rápida, Max se seguía quejando por radio. Se sentía extraviado. Colapinto rozaba el muro en la 15 y Berman deslizaba peligrosamente en la 6. Ninguno se quería quedar atrás. Tanto así que Sainz se salía en la 3. Mientras Russell se encontraba en vuelta rápida, Leclerc se llevaba la punta, mejorando 4 décimas el tiempo de Sergio. A 6 minutos, Russell se colocaba segundo. A 4 minutos del final, producción nos presentaba un gráfico comparativo. Los Racing Bulls se salvaban de la descalificación. Verstappen lanzaba vuelta rápida a 1 minuto del final, mientras los Williams se ponían segundo y tercero. Max ascendía de la zona de eliminación a la tercer plaza con el reloj en ceros. Piastri cerraba tercero y Norris perdía el auto en la 16, no logrando mejorar tiempo. Los eliminados serían Ricciardo, Norris, Bottas, Zhou y Ocon. Peleando plazas en la fila, se formaban los monoplazas en el pit lane, esperando a ser liberados por el reloj de la segunda sesión de clasificación. Leclerc salía primero, los Mercedes salían con rojas usadas y los Red Bull salían al final. Los dos Ferrari cerraban sus vueltas rápidas colocándose primero y segundo, pero con tiempos algo altos todavía. Luego Albon subía a la segunda plaza. Restaban 11 minutos y Russell se colocaba primero, siendo el primer piloto en rebasar la barrera del 1.42. Un minuto después, Piastri, exigiéndole al MCL38 al grado de rozar también en la 15, lograba 1.42 medios, pero casi de inmediato Max le robaba la posición por medio segundo. Checo cerraba segundo a 2 décimas. Russell reflexionaba por la radio. Let's get out there early. I think the track is starting to plateau. Restaban 8 minutos y los Ferrari ya salían con gomas nuevas para intentar mejorar tiempos, ya que de momento se encontraban sexto y noveno. Y en estas condiciones de pista tan sucia, de pista tan deslizante, el neumático nuevo y sobre todo con el blando da una diferencia importante, aunque hemos visto la mayoría de pilotos intentar esa segunda vuelta condicionada por el número de neumáticos que tienes en la estantería por ahí. Los monoplazas escarlata se quedaban solos en pista, mientras lanzaban sus vueltas rápidas. Sainz cerraba tercero a 4 décimas y media del tiempo de Max y Leclerc a la segunda plaza, superado solo por 14 milésimas por el tiempo del Bull. Todos esperaban en sus respectivos garajes y solo restando 4 minutos salían de nuevo. Leclerc se quejaba. When will I have someone in front? Can we practice that all weekend not to be completely alone in qualifying?
Después, Sainz respondería por la radio, también diciendo que el monegasco perdía el drag o remolque que pudiese tener. Restando 2 minutos, Russell ascendía de la sexta a la cuarta posición y Hamilton salía de la zona de eliminación a la séptima plaza. El reloj llegaba a ceros y mientras Berman cerraba vuelta, veíamos a Colapinto posicionarse quinto. El piloto británico no lograba separarse tanto de la zona de eliminación con una 10ª plaza, pero Albon le descendía casi de inmediato. Los eliminados en esta ronda serían Berman, Tsunoda, Gasly, Hülkenberg y Stroll. Oli se lamentaba. Damn it. You are P11. That's an excellent job, mate. Mate, I'm such an idiot. Fuck's sake. En contraste, teníamos a Fran celebrando. You're through to Q3, mate. Congratulations. Vamos, la concha de su madre. Vamos. Bien, Gaetan, good job. Vamos, carajo. Antes de iniciar la tercera tanda de clasificación, todos se mostraban impacientes. Iniciaba el conteo descendente del reloj, pero nadie salía a pista. Todos se contenían, se consumía el primer minuto y tras los Mercedes salían los Ferrari. Ahora todos se lanzaban a pista, incluso causando tumulto en el pit lane. Ya con 9 minutos, Russell apenas lanzaba vuelta rápida. Los pilotos de Mercedes se las arreglaban a pesar del bouncing del W15. Los Ferrari, los 2 Mercedes y los 2 Red Bull con neumáticos nuevos, el resto con usados. Con 7 minutos, Piastri, el único piloto de McLaren, cerraba primero sobre los Mercedes, pero los Ferrari también cerraban fuerte, colocándose primero y segundo, liderando Leclerc con un tiempo de 1:41 con 610 milésimas. Max por su parte se esforzaba, pero al deslizarse horrible en la curva 16, solo le alcanzaba para una quinta plaza 6 décimas y media por debajo del monegasco. Checo le descendería superándolo por 2 décimas. Se iba a la mitad de la sesión y producción nos mostraba el gráfico comparativo entre Max y Charles. Hamilton, no muy convencido, preguntaba por la radio. So to Leclerc, it's 8.5 tenths. Come on, guys. Get those temperatures up. Pero pedía subir el ánimo al final. Restando 5 minutos, todos entraban a los garajes, preparándose de nuevo para el juego del miedo. Pérez, que era el último en entrar, pedía que no le liberasen tan tarde. Okay, we do a quick turnaround because we don't want to be the last car. A 3 minutos y medio del final, salían de nuevo, pero el FW46 de Albon se quedaba parado a la salida del pit lane. Los mecánicos habían olvidado retirar el ventilador de la chimenea. Al no poder ser asistido por los comisarios, él mismo tendría que deshacerse del aparato. Aún así el reloj se les acababa. Russell no mejoraba tiempos. Piastri se colocaba segundo. Verstappen cerraba quinto descendiendo a su coequipero. Pero Checo cerraba cuarto. ¿Qué momento? Ferrari parecía que estaba desaparecido, era la cuarta fuerza por lejos. De golpe cayó Red Bull, ahora Ferrari está firme de ganar el Monza, viene a hacer la pole aquí. Max lucía desencajado. Las posiciones finales del top 10 quedaron de la siguiente manera. Ahora pasamos a la sección de conclusiones, empezando con Checo Pérez, que sin duda nos demostró por qué Bakú es su circuito. Checo logró su mejor clasificación de la temporada. Fue hermoso ver cómo le quitaba los récords de sector a Charles Leclerc y Max Verstappen en distintas ocasiones. El piloto tapatío fue hoy el líder que Red Bull necesitaba, mostrándose rápido y seguro, demostrando con creces que la confianza en su RB20 ha vuelto. Terminar cuarto en la clasificación lo deja en ventaja en el interior de Sainz para la largada. Fans de Checo, ilusiónense con el podio, ya que el número 11 está a tiro de piedra para conseguirlo. Es importante destacar el trabajo que han hecho Woody y él. Sin duda se han entendido a la perfección y han encontrado las soluciones en su garage para traer de vuelta al rey de las calles, justo cuando Red Bull más lo necesitaba. Mientras tanto, los problemas con el monoplaza han pasado del garage de Checo al de Max, quien parece perdido con el auto. Fue impactante escuchar sus radios, diciendo que no se siente cómodo en ninguna parte con este monoplaza. Esta situación fue evidente con sus problemas de subviraje y falta de entendimiento del RB20. Esto nos enseña lo complicado que puede ser para cualquier piloto encontrar el equilibrio cuando no se entiende el coche, una situación que Sergio Pérez sufrió durante casi toda la temporada y ahora Max Verstappen lo sufre con creces, a pesar de ser uno de los mejores pilotos de la actualidad. Para mañana podemos esperar que Checo sea fuerte con el neumático medio, pero hay una incógnita total respecto al duro. Red Bull necesita apoyarlo más que nunca, con una buena estrategia, porque el campeonato de constructores está en juego. Los de Milton Keynes deben aprovechar el fallo monumental de Norris, y Checo tiene la misión de ir sí o sí a por Oscar Piastri. Ahora hablemos del hombre más brillante en toda la sesión de la clasificación, Franco Colapinto. Lo que hizo hoy el joven piloto argentino fue simplemente espectacular. Escuchen esto.
Es la primera vez en la temporada que Williams lleva a sus dos pilotos a la Q3 en un circuito que Franco desconocía, en apenas su segundo fin de semana en la Fórmula 1, y para el colmo, había tenido un accidente en las prácticas 1. El argentino demostró su fortaleza mental y su talento, logrando colocar a Williams en una posición competitiva en la media tabla. Es momento de ilusionarnos con este joven que ha demostrado que será un exponente latino que pondrá en alto el automovilismo argentino nuevamente. Y es que en cada sesión se mantuvo a la par de su compañero de equipo. James Bowles tenía razón, Colapinto es igual de rápido que un talento brutal como Alexander Albon. Enhorabuena para todo el pueblo argentino. Por otro lado, tenemos que hablar de McLaren, que nuevamente ha sufrido por la inmadurez y debilidad mental de Lando Norris. No puede ser que después de todo el escándalo de las famosas Papaya Rules, donde se les daba la libertad de competir a Oscar Piastri y a él, Norris no pase de la Q1, cuando McLaren tiene a Max Verstappen al alcance de la mano. Este error, les puedo asegurar, le ha costado a Lando el campeonato del mundo, y para McLaren es un golpe durísimo en el campeonato de constructores, ya que Red Bull tendrá a sus dos coches arriba, al igual que Ferrari, y mucho, pero mucho ojo con la tensión entre Piastri y Norris. El británico en las entrevistas ya ni puede mencionar a Piastri, mientras que el australiano lucía muy sonriente tras lo sucedido con su compañero de equipo. Por último, hay que reconocer al piloto más rápido a una vuelta que ha existido en Azerbaiyán, y su nombre es Charles Leclerc. 4 poles consecutivas en Bakú con una Ferrari que es otra. Este monoplaza ya no es el mismo de hace 4 carreras. Vasseur ha hecho un excelente trabajo y tanto Charles como Carlos Sainz lucharán por llevar al máximo de puntos a Maranello mañana. Ahora continuamos con nuestra segunda sección de noticias. A pesar de haber tenido su mejor sábado en mucho tiempo, Checo Pérez consideró que la sesión pudo haber sido mejor para él. Terminar la clasificación ya es mucho mérito, porque especialmente aquí puedes perder el auto en cualquier momento. Creo que segunda posición era posible, agregó Checo Pérez, quien reconoció la superioridad de Ferrari en la pole. Leclerc y Ferrari están en otro nivel, entonces yo creo que era posible estar segundo, pero tuve mal el segundo sector. En general, no fue una gran vuelta en el sector 2, y creo que ahí perdí mi tiempo. Al profundizar en la mayor diferencia con Leclerc y por qué no pudo acercarse al ritmo del monegasco, quien logró 4 décimas de ventaja sobre el mexicano, Checo Pérez explicó: tengo demasiada carga en comparación a los demás, a ver si eso me ayuda mañana, puedo cuidar mejor los neumáticos, con el neumático medio seguro seré fuerte, pero veremos qué tan alta es la degradación en neumático duro, voy muy diferente respecto al resto, inclusive que Max. Entonces vamos a ver qué podemos hacer mañana. Helmut Marko concordó con Checo cuando le explicó a Sky Sports que Max Verstappen terminó detrás de Sergio Pérez en la clasificación por primera vez este año. Lo positivo es que hemos encontrado velocidad, pero uno de los raros errores de Max fue el responsable del mal resultado. En la curva 16 perdió 6 décimas, por lo que el segundo puesto definitivamente habría sido posible. La tanda larga de Checo fue muy buena en términos de desgaste de neumáticos, así que hay una posibilidad realista de que avancemos significativamente en la carrera. Además, seguramente se puede suponer que habrá fases de coche de seguridad. Por su parte, el tricampeón del mundo habló de lo decepcionado que estaba en Bakú. Hemos hecho mejoras en el coche en comparación con las últimas carreras, pero ahora con la puesta a punto hemos intentado mejorar algunas cosas y por desgracia ha ido al revés. Antes de la clasificación, de hecho, hicimos algunos cambios en el coche, pero empezó a saltar mucho y en ese momento pierdes el contacto con el asfalto, explicó el holandés, que de hecho se quejó de este efecto de salto durante toda la clasificación, señalando que en algunas vueltas era más pronunciado, mientras que en otras era más fácil gestionar la situación y encontrar la confianza para empujar. Siempre es difícil saber qué pasará en la Q3, pero en cuanto salí en la Q1, en la primera vuelta sentí que el coche había dado un paso atrás en comparación con antes. Hicimos algunos cambios y el coche se volvió increíblemente impredecible, difícil, solo por los cambios que hicimos. Eso por supuesto me decepcionó un poco, porque siempre intentas optimizar las cosas y mejorarlas. Desgraciadamente sobrepasamos el límite, añadió el tricampeón del mundo, haciendo hincapié en lo mucho que esto afectó al desarrollo de su clasificación, porque en una pista en la que la confianza lo es todo, no tener el control total del automóvil pesa negativamente. Incluso cuando consiguió un buen tiempo en la Q2, que parecía que podría ponerle en lisa por un resultado destacado en la manga final, Verstappen no estaba realmente satisfecho con el coche, pero en esa coyuntura el RB20 había rendido mejor que en otros intentos.
lentos. Incluso cuando hice una buena vuelta en la Q2, no estaba satisfecho con el coche. Sabía desde la primera vuelta que iba a ser una clasificación difícil a pesar de todo. Creo que mi vuelta en la Q2 fue buena, teniendo en cuenta todos los problemas que tuve, porque personalmente no estaba contento con cómo se comportaba el coche, pero obviamente intenté hacerlo lo mejor posible. El otro lamento es el error en el primer intento de la Q3, el prometedor de los dos completados durante la última tanda de clasificación. De hecho, el último intento, el que le valió el sexto puesto en la parrilla, no le ofreció muchas satisfacciones, siendo más lento que el anterior, ya desde el primer sector, completando esta vuelta esencialmente casi en línea con la de Pérez. El holandés quizá podría haber ganado algunas posiciones más, con el tercer puesto casi al alcance de la mano. Sin embargo, el error a la salida de la última curva frustró por completo cualquier esperanza de realizar lo bueno que había hecho en el resto de la vuelta. Es una pena lo que ha pasado ahí. Quizá hubiera podido luchar por una segunda o tercera posición, pero aún podía haber mejorado mi último intento. Pero no tuve la sensación correcta con el coche. No me sentí cómodo, porque el coche era muy rígido, y cuando no estás cómodo no puedes atacar las curvas como quieres. Eso es lo que pasó. Dijo Verstappen que en general no fue capaz de dar con la tecla para ser efectivo en la primera parte del sector medio. Ese con tantas curvas de 90 grados en el que una puesta a punto más rígida no ayuda con el paso por curva y la tracción. Pero como ya mencionamos, Franco Colapinto fue la gran sorpresa del sábado en la sesión de clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El argentino derrotó por tercera vez en la temporada a Albon en una clasificación, ya que Logan Sargent lo hizo solo 2 veces en 2024, en 16 oportunidades antes de ser reemplazado por Colapinto. Ese es el momento con el que sueña todo piloto. Lo conseguí en mi segundo fin de semana en la Fórmula 1, así que no puedo estar más contento, comentó Colapinto al analizar su actuación ante los medios. Ha sido una sesión muy buena. Cada vez que tuve que salir, hicimos un muy buen trabajo como equipo. Por supuesto, habría estado un poco más contento de terminar delante del Aston, de Alonso, pero hicimos un pequeño cambio a la puesta a punto para ver qué podíamos hacer, si podíamos ganar un poco más para la última tanda con los neumáticos nuevos, pero realmente no funcionó. Creo que el equipo hizo un trabajo increíble para poner los dos coches en la Q3. Es un momento muy importante para Williams. Para mí es un sueño hecho realidad. Después de lo de ayer, iba a ser duro, pero hicimos una muy buena remontada, así que estamos contentos. El piloto argentino, tal como lo había hecho ayer, insistió en agradecer el trabajo de sus mecánicos por reparar su monoplaza tras el accidente en la primera práctica. Fue difícil, pero más difícil iba a ser si no podía hacer la FP2, y por suerte los chicos en el garage hicieron un trabajo increíble también. Ni siquiera habían almorzado, pero estaban trabajando al máximo para poner mi coche en la FP2, y después de hacerlo me han dado una gran inyección de confianza para intentar conseguir un buen resultado para ellos por el esfuerzo que han estado haciendo este año, y hoy ha estado bien devolverles un poco de lo que me han dado, así que estoy muy contento. Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer, pero siempre es importante estar en la Q3. Por su parte, Bowles se desvivió en elogios por su nuevo rookie. Espero que el mundo pueda ver lo que nosotros veíamos y por qué merece una oportunidad en ese asiento. Me ha hecho sentir orgulloso, realmente lo ha hecho. Es su segundo fin de semana de carrera en una pista en la que nunca había estado antes. Cometió un error en su accidente el viernes en la FP1 y lo que hablé con él es que en algún momento cometerás un error. Va a suceder y prefiero que lo hagas antes que después, porque aprendes de todas las cosas que llevarán a eso. El director de Williams reveló lo que conversó con el piloto argentino para afrontar un momento difícil como el incidente de la primera práctica y cómo Colapinto cumplió con lo que debía hacer después de eso. Después de ese error, en lugar de cualquier otra cosa, hizo lo que le pedimos, que era simplemente volver a tomar el ritmo con calma hacia la FP3, y la clasificación es la clasificación, ahí es donde brillas. Y sus vueltas fueron sorprendentes. Bowles indicó que Colapinto podría haber clasificado aún mejor en la Q3 de no haber sido por un pequeño error en la zona del castillo del circuito de Bakú. Hubo un pequeño error, él mismo estará muy decepcionado, pero perdió alrededor de 3 décimas por un error en la sección del castillo, y que lo habría puesto en una posición fuerte para mañana. Pero independientemente de eso, con 2 carreras en su carrera de Fórmula 1, está ahí luchando con Alex. Eso es inmensamente fuerte. Es un buen premio. De cara a lo que podría suceder el domingo de carrera, Bowles dejó en claro que espera ver tanto a Colapinto como a Albon en la pelea por los puntos durante el Gran Premio. Las tandas largas del viernes fueron competitivas en relación a Aston Martin. Estaban en un lugar fuerte, así que deberíamos estar en una posición en la que al menos luchemos con ellos. Siempre tienes que tener un ojo detrás de ti, porque francamente eso es lo que es la tabla media en estos días.
Hay milisegundos separándonos a todos, pero el verdadero objetivo es que dos coches acaben en los puntos. Eso es lo que tenemos que conseguir. La actuación de Colapinto no pasó desapercibida para nadie en el paddock de la Fórmula 1, y Max Verstappen, tricampeón mundial, no fue la excepción. Es un comienzo muy fuerte, solo que no tiene asiento para el año que viene. Eso es una decepción para él, por supuesto, pero al menos es bueno que se esté mostrando. Cuando fue preguntado si había podido conversar con Colapinto en el poco tiempo que lleva dentro de la Fórmula 1, Verstappen indicó que aún no tuvo la oportunidad. No, la verdad es que no, todavía no he tenido tiempo. Las palabras de Verstappen se suman a las que ya había tenido el jueves en Bakú su compañero en Red Bull, Sergio Pérez, sobre Franco. Creo que ha demostrado un gran comienzo en su carrera en la Fórmula 1 y espero de verdad que en el futuro pueda tener una oportunidad. Franco lo tiene todo, parece ser muy maduro a una edad muy joven y creo que lo hará muy bien. Por último, Albon explicó la vergonzosa avería de Williams. ¿Cómo pudo ocurrir el vergonzoso incidente en el que se dejó un radiador en el coche antes de la crucial vuelta de la Q3? Albon explicó que tenían un poco de prisa para conseguir un rebufo, y con tanta prisa, la nevera simplemente quedó olvidada. Por supuesto que fue un pequeño error, lo veremos y lo comprobaremos. Pero si pasa algo así, no criticaré al equipo. A veces algo como esto puede suceder y simplemente tenemos que asegurarnos de que no vuelva a suceder. Por cierto, él o el equipo podrían incluso enfrentarse a un castigo adicional debido a la autorización insegura. Por supuesto, también estaremos atentos a eso, dijo el inglés. Pero bueno, esto es todo por nosotros el día de hoy. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. No te dejamos de recomendar estos otros videos que sabemos te van a encantar. Sin nada más que decir, muchas gracias por su tiempo y buena carrera.